Amigos del programa Deportes 36 en Canal 36, me place presentar esta entrevista con una leyenda de la natación en Nicaragua. Se trata del profesor, entrenador e instructor Enrique Mencía en la natación nicaragüense. Muchos no conocen la historia de algunas personas que son parte del Templo de los Inmortales en Nicaragua, como es el Salón de la Fama. Pero vamos a comenzar preguntándole al profesor Enrique Mencía cómo fue su pasión por la natación, cómo se inició. Háblenos de sus orígenes iniciales. Bueno, mis orígenes son humildes. Nací en el barrio San Sebastián un 13 de julio de 1947, barrio San Sebastián, Managua. De antes de los 10 años salíamos del colegio y íbamos el grupo de muchachos al lago de Managua a estar ahí brincando la ola. Y a la edad de 9 años, con un grupo también de amigos del mismo barrio, nos íbamos de madrugada a Tizcapa todas las madrugadas, y así poco a poco fui aprendiendo a nadar hasta que me captaron directores, instructores de la Cruz Roja y me enseñaron a nadar técnicamente para llegar a graduarme a los 16 años como nadador guardavidas de la Cruz Roja nicaragüense, de la primera promoción de guardavidas titulado en Nicaragua. Pero esa es la primera faceta. Luego usted inicialmente es profesor. Vamos por el orden. Después hay que estudiar para ser entrenador de natación y hay que estudiar para ser instructor. Háblenos un poco de ese proceso. Bueno, tuve la dicha tuve un padrino que siempre lo seguiré estimando, se llama el doctor Juan Bautista Rien. Yo trabajaba administrando el Ignacio de la UCA y el doctor Juan Bautista Rien me pidió que habían unas mamás que estudiaban en la UCA que quería que sus hijos aprendieran a nadar. Estoy hablando de 1965, tenía yo 17 años y yo le dije al doctor de pedagogía y la enseñanza, no sé nada, soy un nadador nada más, y me dijo, hacerlo, si podés, bueno, si no, no, hacer la fuerza. Él me recomendó con esta señora y comencé a dar clases de natación en el club Nejapa Country Club, y puedo recordar mis dos primeros alumnos de mi vida son Julio y Fruto Chamorro, y Campari Canofler, Fran Richardson y los hermanos Alejandro Cortés y Oscar Cortés Marín, mis primeros alumnos. Usted ha vivido una etapa espectacular. Casi la mayor parte de sus alumnos están en el Salón de la Fama. Y obviamente usted, que entró en el año 2000 y tiene 24 años de haber sido exaltado al Salón de la Fama. Bueno, tuve la dicha que cuando me propusieron el año 2000 como entrenador de natación, cumplí a cabalidad todos los parámetros y así logré ingresar y aquí estoy. Y de los que están en el Salón de la Fama hay hermanos como Frank y Michelle Richardson, nadadores míos, Noel Norman Navarrete, nadadores míos, René y Olga González, hermanos, nadadores míos, y ahí puedo agregar a un Alfonso Valle que está pendiente, pero el Salón de la Fama está Walter Sosa, también está ahí en el Salón de la Fama. Háblenos un poco de sus experiencias. Usted ha estado en olimpiadas con atletas. ¿En qué olimpiadas estuvo, profesor, entrenador e instructor Enrique Mencía? Bueno, tuve la dicha de estar en el año 2000 en Australia, de ahí un mundial en Shanghái, otro mundial en Fukuoka, Japón, de ahí todos los eventos centroamericanos y del Caribe, y todo Centroamérica, México, pero logré desde el año 76, los señores del Nejapa Country Club, puedo dar nombres que se llaman Albert Grife, Fran Richardson, don Jaime Llane, todo cursito que había de pedagogía y la enseñanza en la natación en Costa Rica o México, que ellos me mandaban hasta 2 o 3 veces al año, y así me fui tecnificando, aprendiendo la metodología, la pedagogía, la enseñanza y la psicología deportiva, y después cursos internacionales en varias partes del mundo, y aquí estoy con mi conocimiento logré hacer buenos nadadores en este país, y esa es mi gloria, y me jacto que los mejores nadadores que ha tenido este país han sido forjados y formados por Enrique Mencía. Un dato importante y anecdótico es que me platicaba usted que hubo una época en que con el club, que después vamos a ver imágenes, evidentemente, de esta entrevista con el amigo Enrique Mencía, que ya les decía, profesor, entrenador e instructor, es que usted fue 4 años campeón consecutivo con ese club de natación y eso le incomodó en ese momento al señor Isván Isbegui. Pues sí, estamos hablando año
77, 76, 75, 78. Yo tenía mi equipo, los Tiburones del Nejapa, y Begui tenía su equipo, el pedagógico La Salle, y primer año que le gané por equipo, y el segundo año él varias veces se dirigía hacia mí: ¿cómo es posible que un piscinero como ese esté haciendo mejores nadadores que yo? Y yo le respondí: yo por lo menos voy 2 veces al año a actualizarme la metodología del entrenamiento, aplicar la ciencia del deporte en la natación, y vos nunca has ido a ningún curso, y por eso yo te estoy ganando este piscinero, como vos decís. Y usted también formó a entrenadores de natación, como el caso de Freddy. Sí, tuve un buen grupo de jóvenes que los citaba a mi casa los sábados, darle la pedagogía, la metodología de la enseñanza y métodos de entrenamiento, y uno de ellos, Freddy Torres, que logró ir a varios cursos internacionales. Él ha ido a varios mundiales, ha ido a Juegos Olímpicos, y ahí está, él queriendo formar un equipo, pero yo me retiré, lo dejé a él, y ha sido un haragán porque no ha podido forjar un buen equipo de natación para seguir siendo un buen entrenador como lo fui yo. Él es entrenador, o ha sido entrenador de Dalia Torres, también muchacha que participó en Olimpiada. Pero vámonos al asunto del desarrollo de los nadadores. Y usted fue partícipe del proceso de aprendizaje que tuvo Michelle Richardson, ganadora de medalla con Estados Unidos. Obviamente, eso lo sabemos, allá en Los Ángeles en 1984, pero quien la formó fue usted. Bueno, te puedo decir ciertamente, de la edad de 3 años, ella de edad, don Fran, me buscó a mí para que le enseñara a nadar a su hija, porque ya tenía yo 2 nadadores Richardson, Fran y Lisette. Ya nadaban, eran campeones nacionales, tenían récords nacionales, y comencé con la Michelle a la edad de 3 años a darle clase de natación en su piscina, ahí en Ticomo, con agua helada. Y puedo decirlo, pues, que cuando me miraba llegar, ella salía corriendo, como que si miraba al diablo, no sé quién, ¿verdad? Porque ella estaba acostumbrada chiquita a ver en su casa solo gente rubia, chela. Y al ver a este moreno y viejo pelón, pues, y logré enseñarle a nadar muy bien. Y ¿ella comenzó de 13 años o antes? Yo le enseñé a nadar a la edad de 3 años. En ese entonces existía categoría especial que se llamaba de 5 y 6 años. Ella comenzó a competir de la edad de 5 años. Y después viene la categoría para infantil 7 y 8 años, y ella comenzó a implantar récords nacionales. Y cuando íbamos a los centroamericanos por equipo, ella fue campeona centroamericana por equipo y con récord centroamericano por equipo. Esa era la Michelle Richardson. Llego más allá. En el año 81, don Fran Richardson me manda a avisar que me vaya cierta noche a tal hora a Telcor en Managua, porque me iba a hacer una llamada de Miami. Logré hablar con él y me dijo que hiciera todas las gestiones para que la Michelle nadara por Nicaragua en todos los eventos internacionales, sin ningún costo para el país, ni para el Comité Olímpico, ni para la Federación de Natación. Me mandó una carta con todos los tiempos de la Michelle que estaba haciendo en esa actualidad. Le entregué el original a Moisés Hassan, al doctor Juan Bautista Rien, a Juan Navarro, a Miguel Cárdenas y a Edgar Tijerino, copia de esa carta donde ponían a la orden a la Michelle, pero la respuesta de Moisés Hassan, que era el presidente del Comité Olímpico y presidente de la Federación de Natación, no le quiso dar el aval a la Michelle. Que me dio grandes logros también fueron los delfines de las colinas, que ahí eran unos niños, todos esos son alumnos míos, los delfines de las colinas, todos profesionales. A la actualidad me los encuentro y me agradecen que yo le ayudé parte de su formación, sacar su bachillerato en la universidad y ser buenos profesionales en la vida, porque me dicen que yo les ayudé a tener un carácter fuerte, disciplinario, que se lo dio Enrique Mencilla con su tratada que les daba, sus regaños, pero la metodología de entrenamiento aplicado, y fueron a ser muy buenos nadadores en su época. Uno de los pocos Hall of Fame del deporte nicaragüense que tiene anillo. Ah, sí. A ver, mi anillo, yo ingresé en el año 2000. Carlos García comenzó a dar los anillos en el 2001. Ya lo agarré yo. Pero como soy un humilde profesor, entrenador, instructor, logré conseguir que un señor joyero, Orlando Gutiérrez, que ingresó al Salón de la Fama como personalidad, le dieron su anillo. Y yo le dije que si me lo podía clonar. Y me lo clonó. Y me costó, para decirlo, $500, que me dolió el alma, pero lo conseguí. Y se lo pagué a don Orlando Gutiérrez, el anillo que tengo. Como digo, soy un orgulloso. Si a todos les dio Carlos García, y mi época cuando ingresé no,
yo quise tener el mío. Claro, muy auténtico, muy original, muy genuino. ¿Qué le hace falta por hacer a Enrique Mesía y cuál es el legado que va a dejar en el deporte nicaragüense o que lo haría a usted sentirse satisfecho? Porque lamentablemente siempre tenemos que hacer esta pregunta y en realidad es eso, de que somos pasajeros en esta vida y un día tenemos que irnos de este mundo terrenal. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Bueno, te digo, por algunos lados que ando ahí, me encuentro jóvenes y muchachas jóvenes de 30 y pico, 40 y pico, hasta de 50 años de edad y más, y me saludan y a algunos le digo yo, ¿y quién sos vos? No, si usted menciona a mí cuando tenía 9 años, 10 años, entonces eso me enorgullece saber eso, porque si a esos niños yo los tuve chiquitos, ahora ya son profesionales, mayores de 30, 40, 50 años, ya el físico, ya no me acuerdo de ellos, pero ellos sí se acuerdan de su profesor Pelón. Eso me orgullece y como entrenador deportivo, las metas de todo profesor, entrenador deportivo, yo las metas ya las cumplí. Ser el mejor entrenador de todos los tiempos, participar en Juegos Olímpicos, en Mundiales de Natación, en Panamericanos, Centroamericano del Caribe, Juegos Centroamericanos del Caribe, los cercanos, los SCAN, los CAMEX. Yo estuve en entrenador nacional y con nadador en todos esos eventos a nivel Centroamericano del Caribe que ganaron medallas y pusieron récords centroamericanos y récords nacionales. O sea, mi ciclo ya creo que lo completé y estar en el Salón de la Fama del Colegio Americano, el deporte nicaragüense, y feliz con mis 9 hijas, 17 nietos y 7 bisnietos. Ya en la vida creo que ya tengo suficiente. Un hombre ya de 77 años de edad. 77 cumplido en julio de este año. Y también, ¿cómo lo recuerdan? Que la mayoría de los nadadores que usted entrenó, que usted preparó, que usted fue el profesor, el entrenador, el instructor, le tienen un aprecio incalculable. Veo el cariño que le ha tenido Michelle Richardson y veo también, para mencionar algunos, Norman Navarrete, todo un ingeniero. Casi la mayor parte de los nadadores que usted formó, le decía yo, son Salón de la Fama, pero también parte de los entrenadores que usted formó se prepararon, son todos unos profesionales. Completamente. Hablemos de entrenadores. Freddy Torres conoce todos los sistemas de entrenamiento, pero es haragán. No le gusta desvelarse. Y a usted le gusta cuestionar, usted lo que no le gusta lo dice. Sí, para lograr éxito como entrenador de natación hay que desvelarse en la madrugada, de lunes a sábado, y el entrenamiento de 2 o 3 horas diarios depende del plan y las metas fijadas del calendario de natación para el año que uno está trabajando. ¿Cómo cuántos cuadros tiene aquí? Medallas, reconocimientos, porque me dijo que también hay algunas medallas son de sus hijos, de sus nietos, sí. Porque usted fue exitoso como entrenador. No estoy diciendo que fue mal nadador, pero la felicidad se la dan sus chavalos, sus nietos, que han sido también quien le ha traído medallas. Me gusta esa pregunta porque en realidad, bueno, fui nadador de competencias, pero en mi época era Ticapa, las competencias, Giloá, Masaya, del puerto de Agua Nindirí, Chiltepe al Malecón, era mi competencia, apoyo ida y vuelta, que eso sí es el zumbo, el mambo, y 9 veces logré competir, apoyo ida y vuelta, y cuando iba a competir siempre agarraba 4º, 5º, 6º lugar, nunca tuve ni un tercero en todos esos eventos, y me dediqué a enseñar a nadar, como dije yo, los primeros alumnos. Después se me fue llenando de alumnos del Colegio Centroamérica, el Nejapa Country Club. Tuve la idea de hacer mi equipito, Club Centroamérica. Después hice los tiburones del Nejapa y logré el método, y con los cursos que fui a recibir ya entendía un poco la metodología del entrenamiento, que el que no entiende eso se friega porque no tiene mérito ni puede lograr la meta fijada con sus nadadores. Sí, eso veo, y también la manera en cómo se prepararon, y son todos unos profesionales, reitero, sus alumnos. Sí, a ver, casi todos, los de Japa Country Club, todos profesionales, Tiburones de las Colinas también, los Delfines también, tuve los Delfines Casa España igual, y terminé mi carrera con las orcas del Club Terraza. Ahí fue cuando ya decidí retirarme porque... ¿Hace cuánto se retiró? Hace 14 años. Me retiré, aquí estoy de ocioso en mi casa
viendo Netflix, viendo Vic, viendo todos los que películas y salgo con los amigos, ahí mis nadadores me llaman. Le tienen aprecio, siempre están en contacto con usted. ¿Que dónde está, profesor? En la casa. Ahí estamos aquí en el Buffalo Wing Camino Oriente. Ahí pegó carrera. A comer, ahí a comer, invitado. Que estamos en el Rey, ahí voy al Rey, que estamos en el Chacalín. Al Chacalín, vamos al Chilameta. Ahí me voy yo a hacerle. No le puedo decir no. Sí. Ahí estoy presente con mis muchachos, porque sé que me aprecian y me estiman mucho. Teníamos la primera parte de la entrevista con el señor Enrique Mencía, con nuestro amigo Hall of Fame. Ahora vamos con la segunda parte de la entrevista. Y bueno, un importante aporte era entonces eso de Michelle Richardson, que podía ganar medalla para Nicaragua en ese momento. Sí, como Moisés Hassan no aceptó, no quiso darle el aval correspondiente, logré hablar con don Fran y le dije que era imposible. Yo la iba a acreditar como nadadora del equipo de natación que yo tenía. Entonces él hizo las gestiones en Miami y comenzó a agarrar la personalidad deportiva como hispana americana. Y así ella siguió entrenando después de los 14 años en Estados Unidos y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos a la edad de 15 años. Que esa medalla hubiera sido para Nicaragua, totalmente sin haberle costado ni un costo, ni plata para el entrenador, que era yo en ese entonces, y los entrenadores que tenía en ese entonces allá en Estados Unidos. ¿Y qué marcas hacía? ¿Qué marcas tenía? Porque entiendo que esa carta llegó para ir a México inicialmente y después para las Olimpiadas del 84. Sí, si ella hubiera ido a México, a ese centroamericano y el Caribe, por lo menos, ella iba a agarrar unas 5 medallas de oro, porque los tiempos que hacía en ese entonces eran récord nacionales en Nicaragua y estaban a la par de los primeros tiempos de Centroamérica y el Caribe. ¿Qué pruebas eran? Ella se destacaba en dorso, crawl, y la medalla que ganó en los Juegos Olímpicos fueron el 800 metros crawl, o sea que fondo totalmente, pero en la categoría menor en Nicaragua nadaba todas las pruebas, mariposa, dorso, pecho, todo lo nadaba y ganaba en la categoría que compitió aquí en Nicaragua a nivel centroamericano. Estamos hablando con un Hall of Fame del deporte nicaragüense, Enrique Mencía. Háblenos un poco sobre también que además de ser parte del Salón de la Fama del deporte en Nicaragua, usted es parte del Salón de la Fama del Colegio Americano. Exactamente, cuando el Colegio Americano abrió su puerta para el Salón de la Fama, yo era profesor de natación del colegio. Me buscaron, pues si aceptaba ser miembro del Salón de la Fama del Colegio Americano, le dije que con gusto. Y tuve el honor de ingresar al Salón de la Fama del Colegio Americano junto con Michelle Richardson para esa fecha adecuada y ahí estoy. Soy doble Salón de la Fama del deporte nicaragüense. ¿Cómo ha hecho usted para conservar fotografías desde su niñez? Vamos a ver el escenario. Aquí también en esta entrevista, fotos de Michelle Richardson autografiadas, de puño y letra de Michelle Richardson, de nadadores, olímpico, desde que estaba en la Cruz Roja en aquella época y ahora Cruz Blanca. Estamos hablando de fotografías donde aparece Julio Rocha, incluso joven, Carlos García, nadadores como el caso de Norman Navarrete, que acaba de entrar al Salón de la Fama del deporte nicaragüense, usted lo formó. Exactamente. Entre otros atletas que están aquí precisamente en esta galería que tiene. ¿Cómo ha hecho para conservar eso? Usted es muy dedicado a esto. Pues antes teníamos periódicos y estaban los periódicos que salían todo recorte de natación, yo lo cortaba. Y más luego te lo puedo enseñar, que todavía tengo recortes periódicos de los años 60 hasta la fecha. Ahí los tengo bien conservados. Los nadadores que han ingresado al Salón de la Fama, el currículum deportivo, yo les he ayudado a formarlo con recortes de periódicos, porque yo los tenía todos cuando ellos aparecieron, ganando competencias, implantando récords, ganando medallas y siendo los mejores de este país. ¿Cómo se logra ser tan exitoso como usted? El estudio y desempeñarme completamente, no perder ninguna clínica internacional donde iban los mejores entrenadores del mundo. Habían unas clínicas, hubo una en Huatulco, en Puerto Vallarta, Acapulco, Querétaro, Veracruz,
costaban las internacionales aproximadamente casi $2,000 para ir 5 días a escuchar a los mejores del mundo. Yo nunca he sido alguien de mucho dinero, un sueldito como profesor entrenador, pero lograba con las amistades conseguir el pago de la clínica, que eran como $700, $800, el boleto de avión a México y de vuelta, el hotel $600, $700, siempre lograba conseguirlo. Me iba a las clínicas a escuchar a los grandes. O sea, usted invertía en su preparación. Exactamente, escuchar a los grandes, hacer mis apuntes. ¿No lo mandaban las autoridades deportivas en ese momento? ¿Cómo no? Me mandaban al Centro Deportivo Olímpico Mexicano cada año, que eran cursos de 4 o 5 semanas. Fui varias veces al Centro Deportivo Olímpico Mexicano, me mandaba la Federación de Natación, pero las clínicas internacionales, que son muchas, eran a mi costo, pidiéndole a los papás de mis nadadores, amigos nadadores míos de los años 60, 70, dueño empresario de este país, y ahí conseguía, ajustaba con la completa, pero iba a estudiar y aprender. Si tuviéramos que hacer un resumen de lo más grandioso, ¿cuál es el más grande logro que alcanzó Enrique Mencía con sus atletas? Para decirte, son varias décadas. Estamos hablando los Tiburones del Nejapa, un tronco de equipo. Ahí no hay vuelta de hoja. Para esa fecha, el 80% de los récords nacionales de esa época eran de nadadores míos. Hasta más puede ser. De ahí tuve una época bastante buena también, los Tiburones de las Colinas, un equipo formidable. Y el tercer equipo que me dio grandes logros también fueron los Delfines de las Colinas, que ahí eran unos niños. Todos esos son alumnos míos, los Delfines de las Colinas, todos profesionales. A la actualidad me los encuentro y me agradecen que yo les ayudé parte de su formación, sacar su bachillerato en la universidad y ser buenos profesionales en la vida, porque me dicen que yo les ayudé a tener un carácter fuerte, disciplinario, que se lo dio Enrique Mencía con su tratada que les daba, sus regaños, pero la metodología de entrenamiento aplicado, y fueron a ser muy buenos nadadores en su época. Uno de los pocos Hall of Fame del deporte nicaragüense que tiene anillo. Ah, sí. A ver, mi anillo, yo ingresé en el año 2000. Carlos García comenzó a dar los anillos en el 2001. Ya no agarré yo. Pero como soy un humilde profesor, entrenador, instructor, logré conseguir, no está trabajando. ¿Cómo cuántos cuadros tiene aquí? Medallas, reconocimientos, porque me dijo que también hay algunas medallas son de sus hijos, de sus nietos. Sí. Porque usted fue exitoso como entrenador. No estoy diciendo que fue mal nadador, pero la felicidad se la dan sus chavalos, sus nietos, que han sido también quien le ha traído medallas. Me gusta esa pregunta porque en realidad, bueno, fui nadador de competencias, pero en mi época era Ticapa, las competencias, Giloá, Masaya, del puerto de Agua Nindirí, Chiltepe al Malecón, era mi competencia, apoyo ida y vuelta, que eso sí es el zumbo, el mambo, y 9 veces logré competir, apoyo ida y vuelta, y cuando iba a competir siempre agarraba cuarto, quinto, sexto lugar, nunca tuve ni un tercero en todos esos eventos, y me dediqué a enseñar a nadar, como dije yo, los primeros alumnos. Después se me fue llenando de alumnos del Colegio Centroamérica, el Nejapa Country Club. Tuve la idea de hacer mi equipito, Club Centroamérica. Después hice los Tiburones del Nejapa y logré el método, y con los cursos que fui a recibir ya entendía un poco la metodología del entrenamiento, que el que no entiende eso se friega porque no tiene mérito ni puede lograr la meta fijada con sus nadadores. Sí, eso veo, y también la manera en cómo se prepararon, y son todos unos profesionales, reitero, sus alumnos. Usted ha tenido vínculo con todos los dirigentes, pero también ha tenido la manera, como le explicaba, de que usted no se queda callado cuando ha tenido que cuestionar incluso a los dirigentes deportivos, lo ha hecho. Pues siempre que tenía reuniones, seminarios. Y siempre y cuando usted tenía la razón. Sí, me jacto porque fui uno en todo Nicaragua que fui parte de los cambios de estatutos, reglamentos de la Federación de Natación de Nicaragua. O sea que eso me lo sé de memoria. Cambiamos todos los estatutos. El otro te lo puedo decir, René González hizo un buen trabajo conmigo, éramos los dos que cambiamos todo eso, lo hicimos actualizado a la época de natación, y el abogado jurídico era el doctor Alfonso Valle, que en paz descanse. Él nos asesoraba ya en las letras, las comas, la I,
y logramos hacer eso, fue aprobado. Y cuando me reunía yo con los siguientes dirigentes de la natación, de la Federación de Natación, y querían hacer ciertas cosas fuera de estatuto, yo les reclamaba, les decía de frente que eso no se podía hacer. Y como eran padres de familia, de nadadores de X equipo, de natación, cero. Pero quería hacer la cosa fuera de reglamento, fuera de estatuto, y yo no le permitía. Y como te puedes imaginar, a esos señores o señoras directivas de clubes, contrario a mi equipo, me odiaban porque les decía la verdad en su cara. Bueno, la particularidad del Hall of Fame, Enrique Mencía. Ya para concluir la entrevista, mensaje que quiera mandarle a la juventud, a los jóvenes que les gusta la natación, que deseen practicar este deporte. Primero le diría yo a los dirigentes de la natación que se pongan las pilas, que se acuerden de los muchachos, los nadadores, necesitan su estímulo, los chavalos, porque me doy cuenta que ahí van varios nadadores seleccionados en bus a la piscina a entrenar. Ellos necesitan su vestimenta, su calzoneta, su vestido de baño, chinela, bolso, toalla, necesitan alimento, el transporte, para que no vayan desnutridos, puedan entrenar las 2 horas o 3 horas, depende del entrenador que tengan, el equipo que están, para que vayan ellos progresando y fijarles la meta, hablarles qué es lo que quieren y buscar, nombrar entrenadores calificados para que entrenen a la preselección o a los mejores nadadores de cada categoría, sí, para tenerlos siempre presentes para los eventos internacionales. Sin embargo, señor Mencía, es importante decir que nunca antes, como en esta época, el gobierno está facilitando habituallamiento a los deportistas en fútbol, en béisbol, en boxeo, y yo creo que la natación tampoco se queda atrás. Tengo entendido que en la natación, yo le he preguntado, he ido a algunos eventos, les pregunto y parece que no, se han olvidado de ellos. Y pongamos, hay eventos internacionales y me contó uno de los nadadores seleccionados que le dieron $20 de viático para estar 5 días en un evento en ponerle cualquier país de Centroamérica. Eso no es viático para un nadador seleccionado, aunque sean infantiles A, infantiles B, juveniles o mayores, pero eso no es viático para un deportista. Bueno, tendrán que mejorar eso, pero el gobierno está apoyando decididamente a los deportistas en Nicaragua y eso nos consta. El señor Enrique Mencía aquí con nosotros en esta entrevista que les estamos realizando. Un último mensaje. Último mensaje, jóvenes, sé que la natación es aburrida, estar 2 horas en el agua, la cabeza metida la mayor parte del tiempo. Sacrificada totalmente, yo comprendo eso, pero el que quiere ser un buen atleta y nadador de calidad, entrenen, no tengan miedo, escuchen al entrenador, si es capacitado le va a dar buenos consejos. Si el entrenador no tiene 2 años de estar nadando y no han logrado ninguna meta, búsquense a otro que sepa un poquito más para que logren su meta fijada. Bueno, muchas gracias. Hoy en la entrevista con Iván Centeno Padilla, el señor Enrique Mencía, profesor, entrenador e instructor y miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense.